Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla. Te voy a decir una cosa, la casa de Dios, que es la iglesia, se distingue por ser precisamente la casa de un lugar destinado para la adoración a Dios. Y la adoración a Dios va más allá de lo que es cantar y eso, sino que la adoración tiene mucho que ver con lo que tú eres, pero también con lo que Dios es. Con lo que tú eres me refiero a que tú vas a adorar a tu manera, en tu forma, en tu estilo, con tus palabras, y con lo que Dios es, porque es a Él el objeto de la adoración. Entonces, nadie debería de decirte cómo adorar a Dios. Así como nadie le dice a los hijos cómo querer a los papás, ni nadie le dice a la mamá cómo querer al hijo. Nadie debería de decirte cómo adorarlo. Y este es el lugar. Entonces, ya sea que estés de pie o que estés sentado, que estés de rodillas, aprovecha mientras estés en la casa de Dios para adorarlo a como Dios te dé a entender, porque esa es la forma de comunicación que tú tienes con Él, ¿sí? Entonces, yo no me preocupo si en algún momento tú quieres simplemente adorar a Dios y decir, ¿sabes qué? Me voy a arrodillar. Arrodíllate, porque aquí lo importante es que tengas tú, como tenemos el lema en la iglesia, un encuentro con tu destino, que tú vengas a encontrarte con Dios. Esa es la meta principal que hay. Este es el lugar en el que tú te encuentras con Dios, ¿sí? Y cuando te encuentras con Dios vas a ver que las cosas cambian. La semana pasada tuvimos un tema muy al cuadrado, muy interesante. Y me faltaron más muy. ¿Se acuerdan de qué hablamos? ¿Qué tan grande o de qué tamaño? Exactamente era el título. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Y de qué tamaño es la fe de ustedes? A ver, ¿alguien que me diga de qué tamaño es? Pequeña, dicen algunos. ¿De qué tamaño es? Una cosa es el tamaño de la fe, como aprendimos la vez pasada, y lo sorprendente de la fe es que el grano de mostaza es el más pequeño, pero con ese pequeño tamaño de insignificante como el grano de mostaza es suficiente para mover montañas. Entonces, no te sientas mal de decir mi fe es pequeña, porque con el tamaño así de una semilla de mostaza, con ese tamaño mueves montañas, ¿sí? Ahora, si dices, no, yo tengo una fe grande, bueno, quiere decir que entonces detienes un tsunami así con las manos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, lo que hablamos de la fe la vez pasada. Y yo quiero continuar con ese tema porque me pareció realmente muy interesante. Muy interesante porque una cosa es que tú necesitas saber el tamaño de tu fe. Necesitas saber para qué te sirve la fe. Y yo te quiero hablar sobre la necesidad de la fe. ¿Para qué es necesaria la fe? Y tal vez a ti te han enseñado y te enseñaron bien que la fe sirve para aceptar a Cristo en tu corazón y ser salvo. Pero eso es solamente una de las maneras en las que la fe es necesaria. La fe es necesaria para el creyente, así como la respiración es necesaria al ser humano. Te lo vuelvo a repetir. La fe es necesaria al creyente, así como la respiración o el oxígeno es necesario al ser humano. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que porque el oxígeno sea tan necesario para nosotros tenemos unas narices así grandes, enormes, ¿no? O sea, por eso el tamaño de la fe no importa tanto, sino en qué la estás utilizando. El tamaño de la fe puede ser pequeña, como dicen algunos, pero ¿en qué la estás aplicando? La fe es necesaria. Hay un versículo que mencionó el
el predicador de la semana pasada y que me gustaría que analizáramos esta tarde, que es Hebreos 11:6. Y yo quiero que descubras la primera necesidad de la fe. ¿Por qué es necesaria la fe? Hebreos 11:6 dice que sin fe, y aquí fíjate que tal vez me vas a ver feo, pero ahorita vas a entender por qué te lo voy a decir. Que tú vengas a la iglesia, que tú vayas a un GPB, que tú ofrendes, que tú diezmes, que repartas folletos, que hagas visitaciones, todo eso es bueno. Pero si piensas que porque haces eso estás agradando a Dios, déjame decirte que la Escritura dice otra cosa. Necesitas fe cuando vengas a la iglesia. Necesitas fe cuando des una ofrenda. Necesitas fe cuando des un diezmo. Necesitas fe cuando repartas un folleto. Necesitas fe cuando hagas una visita. Necesitas fe cuando vas al GPB. Necesitas fe cuando hagas una oración. Si todas estas actividades que son buenas las haces, pero no incluyen fe, pues estás agradándote a ti y agradando a los que te rodean, pero al menos a Dios no. La fe es necesaria para que tú y yo agrademos a Dios. Incluso si tú vienes a la iglesia y cantas bonito y eres el que se escuchaba más entre la congregación, pero ese canto no tiene fe, no va con tu fe, no va con fe, no estás agradando a Dios. La necesidad de la fe es vital en todo lo que hacemos. Por eso decía al principio, así como el oxígeno es necesario al ser humano, la fe es necesaria al creyente. Porque nada de lo que tú y yo hagamos, si no incluye fe, no vas a agradar a Dios. ¿Quieres ver a Dios sonreír? ¿Quieres ver a Dios agradarlo? ¿Quieres agradarlo de verdad? Incluye fe en todo lo que hagas, por pequeño que sea. Porque si algo aprendimos la semana pasada fue que a todos se nos dio la misma medida de fe. A todos. Unos la han desarrollado más. ¿Por qué? Porque unos la están usando en su oración, unos la están usando en sus visitaciones, unos los están usando en su alabanza, unos los están usando cuando leen la Biblia. Las estás usando en todos momentos y se fortalece. Por eso parece que la fe es más grande, pero es la misma. Simple y sencillamente la están usando en todo. Pero cuando no incluyes la fe, nada más la dejas para cuando eres salvo, entonces algo pasa. La necesidad de la fe nos habla de que sin esta fe yo no puedo agradar a Dios. Sin esta fe no puedo agradar a Dios. Por eso dice una palabra ahí enseguida, inmediatamente dice, es necesario. Es necesario. La fe es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y esta palabra creer es de la misma raíz griega que la fe. La fe viene de una palabra griega que es pistis y creer viene de otra palabra que es piste. Pero es la misma, nada más que los traductores ponen creer y fe, pero es la misma. Habla de una creencia o de ser persuadido. Es necesario que el que a Dios se acerca esté persuadido, esté convencido de que Él existe. Pero ¿cómo te acercas a Dios? Bueno, tú te acercas a Dios cuando quieres orar, te acercas a Dios cuando vienes a la iglesia, te acercas a Dios cuando tienes una necesidad. Tú te acercas a Dios por diferentes razones, como gustes tú y como mandes, no, tú sabrás. Pero es necesario que cada vez que tú te acerques a Dios, creas que Él es real, creas que Él existe, creas que Él está ahí, creas que de verdad te está escuchando. Y yo te voy a decir algo. No voy a decir nombres, ni marcas, ni etiquetas, pero hay algo que los que están aquí al frente siempre dirigiendo se dan cuenta. Si yo le preguntara a los que dirigen, oye, ¿quién le inyecta fe a su alabanza? ¿Quién le inyecta fe a su adoración? ¿Quién le inyecta fe a su canto? Ellos te podrían decir.
Porque una cosa es cantar, porque está ahí en el proyector, porque está la música. Pero ¿quién le inyecta fe? Ellos te podrían decir porque es evidente. Es necesario que el que se acerca a Dios, por decir, cantándole, crea que de verdad está ahí, como cuando le lleva serenata a la amada. Ahí está, y hasta te quedas ronco cantándole. Ahí está, Dios está aquí y le cantas a Él. Es necesario que cuando tú te acerques a Dios para cantarle, para adorarle, creas que aquí está y así le cantes. Y no quiero darte ejemplos de cómo lo hacen los que no creen que estén, los que dicen, pues no lo veo, ¿verdad? O sea, estás, no sé, haciendo cualquier otra cosa, pero menos creyendo que Él está ahí. Y déjame decirte, así dures en 2 horas de concierto cantando, no estás agradando a Dios, porque no le estás inyectando fe. Es necesario que cuando te acerques a Dios, creas que Él está, creas que Él existe, creas que Él está ahí presente. Por eso es que a veces te dicen, para ayudarte un poco, cierra tus ojos, para que al menos cerrando los ojos te imagines, ¿sabes qué, Señor? Bueno, quiero tocar el borde de tu manto, o no sé, dependiendo de lo que estén cantando. Y por eso lo hacen, para que creas que de verdad está ahí. Porque es necesaria que tu alabanza y tu adoración tengan fe. Te estoy cantando, Señor, escúchame, mira mi alabanza. Y Señor, por ejemplo, ahorita que cantábamos y le decíamos, Señor, grande eres tú y tus milagros, y que estás ahí y me estás escuchando. Por eso es necesaria la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí presente. Ahora, no nada más nos acercamos a Dios cantándole, también nos acercamos en oración. Y es muy diferente una oración que es un monólogo de repetir unas frases aprendidas, como Señor, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, y en esta hora yo te pido que me perdones y bla 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 y amén. Esa es una oración aprendida, tal vez es una oración que con el tiempo la puedes hacer práctica. Pero cuando ahí le incluyes fe a la oración, tú dices, espérame, Señor, ¿tú estás aquí realmente? Y entonces tu oración se convierte en una conversación. En una conversación donde dices, Señor, ¿por qué hace mucho no te sentí así? Señor, ¿por qué a veces siento que no me escuchas? Y empiezas a platicar y a conversar con Dios, y tu oración cobra otro sentido. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él está ahí presente. Hace unos meses tuvimos un ejercicio espiritual con los adolescentes, y hace muchos años con los jóvenes que ahorita son adultos. Y les decía, aquí está Dios. Y esa es una frase muy trillada, ¿verdad? Muy trillada, porque todos decimos en la iglesia, aquí está Dios. Pero precisamente les puse una silla y les dije, aquí está Dios. Aquí está, háblale, órale, platica con Él, habla con Él. Y cuando te mentalizas y dices, oye, de veras, aquí está Dios. Empezaron a quebrantarse, empezaron a hablar con Dios, pero ya de corazón, no de la repetición aprendida de la oración de siempre. No, de corazón, así de abierto, ¿no? Y eso es simple y sencillamente porque te cae el 20. Señor, estoy orando contigo, estás aquí. Te vuelvo a repetir, es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que Él está ahí escuchándote. Y te voy a recomendar, haz esta práctica tal vez, ahí en tu casa, siéntate en la mesa y pon otra silla en la mesa y decir, Señor, bueno, tú estás aquí, eres invisible, no te veo, pero tú estás aquí, y déjame te platico. Y vas a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, Señor, me estoy acercando a ti creyendo que tú estás aquí. Es lo que me dice la Escritura, ¿no? Es necesario que cuando me acerque a orar por un enfermo y le pida a Dios por ese enfermo, creer que Dios está ahí también. Es necesario que yo, cuando me acerque a Dios para pedirle que supla mis necesidades, que porque la alacena está vacía, ir a la alacena y decirle, mira, Señor, mira, abres el refri, mira.